El gran logro de los servicios de inteligencia en el siglo XXI, que no es engañar a las personas, porque esto se lleva haciendo toda la vida. El gran logro de los servicios de inteligencia en el siglo XXI es haber construido en la mente de las personas una visión de la realidad tan contraria a la propia realidad que cuando alguien se ve sometido a una información verídica, directamente rehúye de ella, directamente la rechaza por contrariar, por atentar a su entendimiento del mundo previamente establecido. Esto es algo que entendemos mejor cuando atendemos al sesgo de confirmación, que es uno de los sesgos más importantes estudiados en psicología. Lo que nos dice este sesgo es que nuestra mente, nuestro cerebro, está programado para mantener las creencias previas del mundo, sobre el mundo que hemos construido durante nuestra vida. Esto es positivo en términos evolutivos, ayuda a los animales a actuar resolutivamente de manera contundente para con su entorno y evita una incertidumbre, unas dudas que nos puede llevar a la parálisis. Sin embargo, cuando se trata de pensar, cuando se trata de reflexionar sobre la realidad, este sesgo es uno de los peores. Es uno de los peores no solo porque rehuyamos desde una información que sea contraria a lo que ya tenemos entendido sobre el mundo. Es un problema porque también buscamos activamente información que satisfaga, información que confirme aquellas creencias que ya tenemos, aquel entendimiento del mundo que ya tenemos. Cuando los servicios de inteligencia destinan miles de millones de dólares, flujos de billions, como dicen los anglosajones, de dólares, hacia campañas de propaganda política, sean redes sociales, sean televisión, sean radio, sean cualquier plataforma, cuando se destinan todos estos millones de dólares, miles de millones, mejor dicho, lo que se está haciendo es buscar construir una narrativa socialmente compartida que no sea ni de lejos el funcionamiento real del mundo en el que vivimos. Esto es lógicamente una enorme ventaja para los gobiernos y servicios de inteligencia que se dedican a construir los relatos ficticios que cada día las personas, desde que se levantan hasta que se acuestan, reciben sin darse cuenta. Esa información inconscientemente recibida, cuando se abre una red social, cuando se enciende una televisión, cuando se escucha algo de fondo en el trabajo o en el instituto, esa información inconscientemente recibida va construyendo poco a poco nuestra estructura cognitiva, es decir, nuestro entendimiento de la realidad. Y con ello, esos gobiernos y servicios de inteligencia saben que pueden contar con el apoyo de aquellas personas a las que dirigen esa propaganda, precisamente porque esas personas, por sus sesgos de confirmación, buscarán defender ese relato ficticio sobre el mundo que se les ha construido. Esto evidentemente es una cuestión con la que el comunicador que pretende expresar el funcionamiento real de la política internacional debe enfrentarse. Probablemente sea imposible. Sea imposible porque va ligado a nuestra propia naturaleza, al funcionamiento intrínseco de nuestro cerebro. Pero a lo que puede referir directamente y señalar el comunicador que intenta expresar el funcionamiento real de la política internacional, muchas veces, es esperar precisamente que haya personas que mantienen dudas, personas que están dispuestas a escuchar, personas que están dispuestas a escuchar voces discordantes de verdad, no voces emitidas desde partidos políticos diferentes dentro de un mismo régimen, dentro de una misma estructura de poder, que lo que hace constantemente es consolidar más y más esa arquitectura de relaciones de influencia previamente establecida, no. Muchas personas que están dispuestas a escuchar verdaderos disidentes, en Internet o donde sea, y que si bien es cierto que es complejo sentarse en torno a unas cervezas y ponerse a hablar de los temas más importantes que rigen la política internacional, en Internet encontramos un ecosistema bastante correcto, bastante óptimo en este sentido. Personas que pueden comunicar a otras cuestiones que realmente las pueden preocupar. Estas cuestiones obviamente son vistas con cautela y muy de cerca por los gobiernos, pero no pensemos que cualquier voz discordante frente al relato ficticio oficial tiene por qué ser intrínsecamente mala para servicios de inteligencia y gobiernos. En realidad, muchas veces, ya sea dentro de un partido político, dentro de un régimen o desde fuera de los partidos políticos, muchas veces lo que se hace es dejar que un discurso sea llevado, establecido,
y después moralizar de manera negativa ese discurso para satanizarlo, para convertirlo en algo horrible que la gente debe observar y rehuir. Algo similar a como cuando se penaba con la muerte a alguien en un patíbulo, se le ponía en la plaza del pueblo muriendo y la gente lo veía, ¿no? La gente iba a verlo para quedarles claro lo que ocurría cuando robabas a tu vecino. En este sentido, es algo similar. Se pone a personas en un patíbulo social, muchas veces simplemente se les discrimina por conceptos, por discursos que en realidad son correctos. Por ejemplo, prohibir un discurso a veces es prácticamente imposible. No podemos esperar que los europeos, con la invasión de seres importados desde África y América, simplemente no se den cuenta o no perciban la situación o no tengan ninguna palabra frente a ello. Los europeos evidentemente se quejan de la inmigración masiva. Hay partidos financiados por los mismos que promueven la inmigración, que son disidencia controlada, que dicen que la inmigración es muy mala y luego llegan al gobierno y promueven esa inmigración precisamente porque sus financiadores son los mismos. Pero luego también hay personas desde fuera de los partidos políticos que comentan estas injusticias o que comentan estas cuestiones que realmente son imposibles de ocultar eternamente. Lo que sucede es que se busca, como digo, satanizar a ese tipo de discurso o a ese tipo de persona. Y es muy interesante que para mantener un discurso alejado de la opinión pública, de ese entendimiento del mundo al que me refiero, a veces no es necesario ocultarlo. A veces lo que hace falta es moralizarlo, mantenerlo al margen de lo que las personas deben entender. Porque si piensas así, piensas incorrectamente. No porque estés equivocado, sino porque eres una mala persona, sino porque estás atentando contra la estabilidad social del entorno en el que vives. Para un primate esto es algo horrible. Para un primate que le acusen de ir en contra de la estabilidad social del entorno en el que vive, muchas veces es algo horrible. Entonces lo que hacen simplemente es satanizar este tipo de discursos. Y en relación a esto, hemos tenido en España, no hace mucho tiempo, un momento en el que ha salido el presidente a decir que a partir de ahora, cada vez que nos conectemos a una red social, tendremos que indicar nuestra propia identidad. ¿Qué excusa ha puesto para hacer esto? ¿Qué excusa ha hecho para ligar directamente cada perfil de red social a una identidad? Lo que ha hecho es decir que el objetivo es prohibir las redes a menores de 16. Bueno, si los padres quisiesen que sus hijos no entrasen con 14 años a una red social, se lo prohibirían los padres. Alexis de Tocqueville hablaba de esto en el siglo XIX. Hablaba de que uno de los síntomas más evidentes de las tiranías es que el Estado toma la función paternal. Es el Estado el que trata al ciudadano como si fuese su padre, desapareciendo por tanto la crianza de los padres y apareciendo por tanto la crianza del Estado en todos los sentidos. Aquí, por tanto, la capacidad del Estado, de los gobiernos, para dirigir, para construir el relato, ese relato oficial ficticio al que me refiero, es abrumadora. Es abrumadora precisamente porque controlan cada aspecto de la vida de una persona. Desde que nace, está en el colegio, cuando crece, cuando es adolescente, cuando su cerebro es más maleable en la adolescencia. Y poco a poco para mantener, cuando ya llega poco a poco a la adultez, esos sesgos de confirmación que le van a hacer defender ese relato oficial ficticio. Todo esto que estoy diciendo es extremadamente abstracto. Lo puedo entender. No estoy refiriéndome a ningún caso en particular de momento, no estoy refiriendo a ningún ejemplo. Pero es importante entender esto para hacernos una idea realmente de cómo opera nuestro cerebro y cómo operan los gobiernos. En este sentido, más tarde podremos comentar a este respecto alguna cuestión más específica, alguna cuestión fundamental que configura esos relatos ficticios promovidos por los servicios de inteligencia y que las personas se aferran una y otra vez por defender. Con todo, quiero dejar claro que es importante hacer este tipo de reflexiones porque soy perfectamente consciente de que aquellas personas que nos pueden escuchar son precisamente aquellas que ya están poniendo en tela de juicio el relato oficial ficticio que durante tantos años se les ha estado contando.
A veces se pone en tela de juicio simplemente porque es prácticamente imposible de creértelo. No tiene ningún sentido. A veces porque esas emociones con las que cargan los relatos simplemente no permean en nosotros y nos damos cuenta de los absurdos que nos están intentando vender. Entonces, realmente este tipo de personas, a veces por ser más inteligentes, a veces simplemente porque son más suspicaces, se dan cuenta de que el relato oficial es falso y se dan cuenta cuando son sometidas a nueva información o la buscan directamente, que hay importantes contradicciones, incoherencias dentro de ese relato oficial. Esas personas buscan nuevos lugares para que se les explique la realidad, nuevos lugares que les permitan enterarse de cómo funciona el mundo en el que viven. La curiosidad es una de las más importantes cualidades que los humanos tenemos. Sin curiosidad no somos nada. No somos nada porque es precisamente lo que nos hace indagar en el funcionamiento de la realidad y lo que nos hace poder salirnos de los pasillos de actuación a lo que nos restringe ese relato oficial ficticio promovido por gobiernos y servicios de inteligencia. Digo pasillo de actuación, pero también de pensamiento, porque es el pensamiento precisamente también lo que nos lleva a actuar. A veces pensamos una cosa, actuamos de manera contraria, por miedo, por la motivación que tengamos. Pero para saber que una persona tiene unos principios sólidos sobre los que actuar, se puede observar si su pensamiento y sus acciones son coherentes. Y aquí es donde debe entrar la humildad intelectual de las personas para poder construir su visión del mundo de manera alternativa a lo que socialmente está establecido, para poder estudiar por su cuenta el funcionamiento real de la política internacional, aunque abramos cajones que no nos guste, y es a partir de eso que las personas realmente podemos construir qué somos, qué queremos ser y cómo vamos a actuar, qué es lo que nos va a definir. Eso es lo que nos va a dar valor como personas.